Buenas tardes, gracias por la presentación y la invitación para participar de este módulo. Hoy día voy a tener una ponencia y que es el tema relacionado a los aspectos técnicos para la vacunación contra fiebre amarilla y sarampión papera rubiola. Y el día de mañana también tendré una ponencia y el desarrollo del taller, ¿no? De los modelos de vacunación. Bueno, sin más preámbulo, vamos a tomar el tiempo para poder iniciar y al final poder responder las dudas o consultas que haya sobre este tema u otros temas relacionados. Bueno, todo lo que vamos a tratar el día de hoy va a ser en base a lo que está normado en la directiva que el MINSA como ente rector da para las actividades de inmunizaciones a nivel nacional, ¿no? Tenemos ciertas variantes, sabemos que en el país las vacunas no solamente están disponibles en los establecimientos del Ministerio de Salud o de Salud o Fuerzas Armadas, sino también tenemos vacunatorios en la parte privada, ¿no? En establecimientos privados. El esquema de vacunación de fiebre amarilla y de sarampión, papel y rubiola, que es lo que vamos a tratar a continuación, no varía en gran parte con la parte privada. Por eso los alcances que voy a dar hoy día se van a enlazar muy bien si alguno de ustedes trabaja en la parte privada. Quizás la única diferencia va a ser en la presentación, ¿no? La presentación que está disponible en la parte privada, que lo voy a detallar en cada uno de los tipos de vacunas que vamos a tratar, ¿no? Pero en sí vamos a basarnos más sobre todo en lo que dice la norma técnica que establece el Esquema Nacional de Vacunación, que es la norma vigente que fue aprobada con la resolución ministerial número 884 en el año 2022, el 7 de noviembre de 2022. Esta norma incluye 21 vacunas, ¿no? De estas 21 vacunas vamos a tratar las que tienen el componente del antígeno de fiebre amarilla, que es una vacuna que solo tiene el componente contra fiebre amarilla, y también la vacuna que actualmente en el Ministerio de Salud tiene se le dice la trivírica porque tiene tres antígenos de virus vivos atenuados que son sarampión, paperas y rubiola. Quizás los que ya tienen un poquito más de tiempo en el área de inmunizaciones recordarán que hasta hace poco también teníamos la presentación SR, ¿no? A esta se le dice SPR, a la sarampión, papel y rubiola, y había la presentación SR, era la presentación sarampión rubiola, o sea que no tenía el componente de paperas. Pero actualmente, este año, ya dejamos de utilizar la presentación de sarampión rubiola. ¿Por qué? Porque se vio la ampliación del el uso de la vacuna sarampión, papel y rubiola, no solamente en la edad menor de 5 años, sino que también podía ampliarse para los grupos etarios mayores de 5 años que tienen necesidades específicas de vacuna de sarampión, como son las personas que van a viajar a zonas de riesgo de transmisión de sarampión, o cuando hay un brote, un control de un brote por un caso de sarampión que aparece, ¿no? En cierta región, o personal que trabaja en áreas de alto tránsito, de migraciones, porque aún hay ciertos países, incluso de la región cercanos a nosotros, que tienen casos de sarampión activos actualmente, ¿no? Entonces, las personas que trabajan en estas zonas, ¿no? Donde hay alto tránsito de turistas, de personas que viajan, están en riesgo, ¿no? Entonces, vamos a ver justo eso, cuáles son los grupos dirigidos para cada una de estas vacunas, pero la presentación que tenemos para las vacunas que vamos a tratar hoy, tenemos, como les digo, la de fiebre amarilla y la SPR sarampión, papera rubiola. Antes de pasar eso, en la parte privada, como les iba comentando, tenemos nosotros una variante. En el caso de fiebre amarilla, en la vacuna de fiebre amarilla en la parte privada se encuentra también la presentación monodosis. ¿Qué quiere decir? Que también tienen un vial, ¿no? Igual de fiebre amarilla, incluso hasta del mismo laboratorio que la que usamos en MISA, pero ya viene un vial con una sola dosis por persona, ¿no? Lo que ayuda justamente a que no haya un factor pérdida y que pueda ofrecerse este producto por cada persona que lo solicita. En el caso del Ministerio de Salud, el vial disponible que es distribuido a nivel nacional es el vial multidosis, que es un vial con 10 dosis, eso quiere decir para 10 personas
Y al ser un vial que después de la reconstitución solo dura 6 horas, hay que tratar de evitar el factor pérdida alto, ¿no? De esta vacuna de fiebre amarilla, ¿no? Por eso se implementan ciertas estrategias, como no, fechas específicas para citar a las personas, pero siempre guardando ciertas recomendaciones para que la persona tenga las defensas necesarias antes del viaje, que es lo que lo vamos a tratar cuando ya hablemos más extenso sobre esta vacuna. Y en el caso de las vacunas de sarampión, papel y rubiola, también tenemos en la parte privada la presentación que incluye la vacuna de varicela dentro también de la misma vacuna, ¿no? Quiere decir que es tetravalente, tiene en vez de tres componentes como lo que tenemos en MINSA, sarampión, papel y rubiola, que le hicimos la trivírica, en el caso de la privada está disponible la tetravalente, que tiene cuatro componentes, sarampión, papel y rubiola y varicela. ¿Ya? Esa es la diferencia sustancial en la parte privada, pero la vía de administración, la dosificación, las recomendaciones de indagar contraindicaciones previas y las recomendaciones postvacunales no van a variar por este cambio de presentación, ¿no? En el caso de sarampión, papel y rubiola, actualmente solo tenemos la presentación monodosis, pero tenemos que saber que también el laboratorio productor, ¿no? De esta vacuna de sarampión, papel y rubiola, al menos el que distribuyen a nivel MINSA, también elabora presentaciones multidosis. Por eso es importante cuando llegue un producto nuevo a su establecimiento, siempre verificar la información que está en el embalaje, en las guías de revisión, ¿no? Que nos entregan los productos para ver, constatar que este producto sea presentación monodosis, porque si llega en algún momento presentación multidosis, ya sabemos pues que van a ser un frasco para varias personas, ¿no? Y a diferencia del monodosis, que es solo un frasco para una persona. Entonces, antes de pasar específicamente a los aspectos técnicos de cada una de estas vacunas, quería mencionar un poco sobre ciertas prácticas correctas que debemos tener, porque es muy importante para estas dos vacunas que las cumplamos. Son vacunas muy lábiles. Ambas vacunas son fotosensibles, o sea, sensibles a la luz, sensibles al calor, son termosensibles, y también son viales, que una de ellas es vial multidosis y que tenemos que tener cierto cuidado en la manipulación para que no haya una contaminación y en el periodo máximo de uso de un frasco abierto. También tenemos que tener en cuenta que son vacunas vivas atenuadas. Ambas, la de fiebre amarilla y la de sarampión, papel y rubiola, son vacunas vivas atenuadas. Por eso vamos a recordar un poco el intervalo que debe haber entre las vacunas vivas atenuadas, ¿no? Entonces, para las prácticas seguras en la administración de estas vacunas, tenemos que verificar que estamos usando la jeringa con la dosis de la vacuna correcta. Al ser vacunas subcutáneas, tenemos que usar la jeringa de 25 por 5 octavos, ¿no? La jeringa que tiene la aguja 25 por 5 octavos, porque el largo de esta aguja va a ser necesario para llegar solo al plano subcutáneo. ¿Qué pasa si no llegamos al plano subcutáneo y usamos una jeringa, tiene una aguja más larga, ¿no? De 1 pulgada, por ejemplo, ¿no? La otra presentación que nos distribuye. Pues vamos a irnos a un plano más profundo, quizás un plano intramuscular, y la reabsorción de la vacuna no va a ser la correcta como ya está especificado por el laboratorio productor. La generación de anticuerpos, la inmunidad que se buscaba con esta vacuna se va a ver mermada, disminuida, porque no hemos llegado al plano de administración correcto. ¿Ya? Entonces, muy importante, jeringa correcta. Para ambas vacunas, al ser subcutáneas, jeringas de 25 por 5 octavos. También es importante que usemos el diluyente específico para cada vacuna. La vacuna de fiebre amarilla viene con su diluyente para vacuna de fiebre amarilla. La vacuna de sarampión, papel y rubiola también viene con su diluyente para vacuna de sarampión, papel y rubiola. Están rotulados. Hay que tener bastante cuidado con el diluyente de la vacuna de sarampión, papel y rubiola, porque por ahí las que usan también vacuna antirrábica humana se parecen mucho, o a hemófilus también se aparecen muchos, ¿no? Hay que leer las etiquetas, no, quizás no confiarnos, no pecar de confiadas en que lo ven y a simple vista pues es ¿no? Pero quizás la etiqueta menciona que no es la de sarampión, papel y rubiola, sino es la de hemófilus, imagínate. Entonces no vamos a usar. Ahora,
Se puede, si imaginemos, hay un accidente, se me pierde, se me cae, se me rompe el diluyente, se puede sustituir por otro tipo de diluyente, como por ejemplo cloruro de sodio, no es lo recomendable. ¿Por qué? Porque a veces los diluyentes que vienen del laboratorio productor ya tienen ciertos excipientes que complementan a esta vacuna y de esta manera generan una mejor potencia, inmunogenicidad de esta vacuna. Entonces, se puede ver afectado, ¿ya? Pues es importante que verifiquemos que sea el diluyente específico de la vacuna que vamos a reconstituir. Y en el caso de las jeringas que son distribuidas a nivel MISA, son jeringas autorretráctiles, ¿no? Entonces, no podemos hacer este mecanismo de cambiar de agujita para después de cargar la dosis poner al paciente. ¿Por qué? Porque al tener este sistema autorretráctil no te permite sacar la aguja, ¿no? Entonces, cuando se hace sí la reconstitución, o sea, cuando se prepara la vacuna con el diluyente, se mezcla. Ahí sí usamos una jeringa especial, que es la jeringa de 3 mililitros o 5 mililitros, que nos ayuda a poder absorber el diluyente e inyectarlo, introducirlo en el vial de la vacuna que tiene el soluto, que tiene el componente. Esa jeringa la descartamos, ¿no? Homogenizamos la sustancia. Recuerden que al ser una vacuna termosensible, ambas vacunas, al ser vacunas termosensible y fotosensible, no podemos estar así agitándola mientras que esperamos que se mezcle, porque le está dando la luz, le está dando la temperatura ambiental. Lo ideal es hacer una pequeña rotación suave y dejarlas en el termo mientras que tú preparas el resto de tu material. De esa manera, esa vacuna se está homogenizando dentro del termo en temperatura de refrigeración correcta y fuera de los rayos solar o artificial que pueda estar afectando la eficacia de esta vacuna. Una vez que ya tienes todo listo, sacas tu vial que ya reconstituyó, ¿no? Y cargas tu dosis para aplicar a tu paciente. También es importante que la administración de la vacuna sea en un sitio y vía correcta. Por ejemplo, las vacunas que estamos mencionando, sarampión, papel y rubiola y fiebre amarilla, son vacunas que van vía subcutánea. Entonces, la vía subcutánea por excelencia que usamos es la zona subdeltoidea, los bracitos. Podemos usar otras vías, otras zonas del cuerpo vía subcutánea. En realidad sí, también hay literatura internacional que menciona que también puede ser en la zona del muslo, en 45 grados, pero lo que nos dice la norma nacional es zonas de los bracitos en 45 grados. ¿Ya? No en 90, porque si lo pones en 90 grados, corres el riesgo que también estás llegando por vía intramuscular y no se va a hacer la eficacia de esta vacuna que tiene que ser subcutánea. Y lo importante también acá, como mencionábamos, al ser ambas vacunas vivas atenuadas, tenemos que, antes de aplicar la vacuna, revisar detalladamente el carnet de vacunas o el historial de vacunas que aparece en el sistema de este paciente para ver si es que ha recibido alguna otra vacuna viva atenuada en un lapso menor de un mes. ¿Ya? Recuerden que en el primer módulo revisamos esta información, ¿no? Quizás ustedes recuerdan, definimos la diferencia entre una vacuna inactivada y una vacuna atenuada, viva atenuada, y cuando hablamos de las vacunas vivas atenuadas, donde están la vacuna BCG, la vacuna polioral, la vacuna rotavirus, la vacuna de sarampión, papel y rubiola, la vacuna de varicela, la vacuna de fiebre amarilla, ¿no? Para ir mencionando, estas vacunas vivas atenuadas deben ser aplicadas o en la misma fecha de vacunación, si es que corresponde para su edad, o está atrasado y hay que recuperar dosis atrasadas, y si no pueden ser en la misma fecha, tienen que ser con un mes de diferencia. Vamos a poner un ejemplo, vamos a ejemplificar la idea, mencionando las dos vacunas que estamos tratando. El niño tiene 1 año y medio, ¿no? Le toca su vacunas de segunda dosis de sarampión, papel y rubiola, ¿no? El día de hoy. Pero justo el día de hoy no tengo programados pacientes para vacuna de fiebre amarilla. Me toca mañana. Mañana tengo justo mi grupo que estoy alistando para tener mis 10 citados de fiebre amarilla. Le podría poner hoy día su vacuna de sarampión, papel y rubiola segunda dosis y mañana citarlo para que venga para su vacuna de fiebre amarilla. No, no podemos. En este caso,
lo que deberíamos indagar también es si el niño va a viajar a una zona endémica, a una zona de la selva, de alto riesgo de transmisión de fiebre amarilla. Si fuera así, deberíamos priorizar su vacunación de fiebre amarilla, ¿no? Para que pueda tener la protección durante el viaje. Al menos 10 días a más debería ser lo ideal. Antes del viaje debemos colocarle su vacuna de fiebre amarilla. Pero si no hay la necesidad, la urgencia, porque no va a viajar a una zona endémica de fiebre amarilla, entonces aplazaríamos un mes después su cita para su vacuna de fiebre amarilla. Normal completaríamos su dosis de sarampión, del calendario de vacunación que le toca y su vacuna de fiebre amarilla la programaríamos en el pasado 30 días, ¿no? En el siguiente mes. En el caso de que en esa misma fecha sí yo tenga disponible ambas vacunas, fiebre amarilla y sarampión, papel y rubiola, y le voy a colocar en una misma sesión, entonces le podemos poner en un bracito sarampión, papel y rubiola y en el otro bracito su vacuna contra fiebre amarilla, ¿no? Si por ahí recibe más vacunas aparte de esas, recuerden, menor de 2 años, las intramusculares van en la zona del tercio medio lateral externo del músculo vasto, y si fuera un niño de 2 años a más, que por ejemplo, aparte de estas vacunas, va a ser su influenza, ¿no? Puede ser también en el mismo bracito donde está recibiendo su vacuna subcutánea, solo que esa otra vacuna va a ir aproximadamente 2 a 3 centímetros de distancia y en 90 grados vía intramuscular. No está contraindicado que estas vacunas vayan simultáneamente con otras vacunas que pueden ser también inactivadas. Entonces, las zonas de punción correctas, en el caso del bracito, que ya se usa para las vacunas subcutáneas a partir de 1 año de edad, es en el tejido celular subcutáneo, que es en la región externa del tríceps, ¿no? Ustedes ven ahí en la imagen, pues la zona de punción superior normalmente la usamos para la vía intramuscular, ¿no? Porque es la zona donde el deltoides está más marcado, ¿no? Se marca como un triángulo inverso el músculo deltoides y nos permite hacer una buena vacunación intramuscular. Y la otra zona que está marcada, que es por debajo del reborde del deltoides, ¿no? Que si ustedes se palpan ahí, ustedes no van a hacer tanto músculo, sino más la grasita que decimos de los bracitos. Ese es el tejido celular subcutáneo, ¿no? No tan atrás tampoco, es una zona solo debajo del reborde. Esta zona es la ideal para nosotros colocar una vacuna subcutánea y que no corramos el riesgo de coger zona muscular. En este caso, siempre debe ser aplicada con 45 grados. Ya la vacuna subcutánea tiene que ser aplicada en esa angulación y también usar la jeringa que tenga la aguja correcta, que es la aguja de 25 por 5 octavos de pulgada, que tiene el largo suficiente para llegar solo al tejido celular subcutáneo con 45 grados. En el caso de cuando nosotros aplicamos la vacuna, siempre debemos aspirar, ¿ya? ¿Para qué? Para verificar que no hay un retorno venoso. Si alguna vez les pasa que al aplicar ya sea una vacuna subcutánea o una vacuna intramuscular, que incluso es más, mm, no riesgoso, sino es hay más probabilidad que quizás por ahí podamos tocar un vasito, ¿no? Y al aspirar, antes de aplicar el producto, al aspirar, ven un retorno venoso, es mejor retirarlo el producto y colocarlo en otro punto de inserción, ¿ya? No se aplica viendo venosa ninguna de las vacunas. Entonces, ahorita, por ejemplo, los que ya trabajan en inmunizaciones saben que estamos con el barrido de sarampión. ¿Por qué se está dando este barrido? Justamente para poder enfrentar, ¿no? El riesgo epidemiológico que hay de la reintroducción de sarampión al país. Ya ha habido unos casos de sarampión que se presentaron, como ustedes ven acá en Lima, incluso muy cerca de del centro de Lima, ¿no? En Surco, no estamos hablando de Lima región, provincia, estamos hablando de la capital, justamente, ¿no? De 2 casos confirmados de sarampión que estuvieron en el distrito de Surco y que generaron incluso una campaña de control del brote donde habían 34 sospechosos más, ¿no? Recuerden que el sarampión es una de las enfermedades más altamente contagiosas, puede infectar incluso hasta 18 veces más que el virus del COVID. ¿Ya? ¿Recuerdan cómo era el COVID, así de contagioso? Pues el sarampión es mucho más contagioso que el COVID. Se puede transmitir muy rápidamente, ¿no? Y incluso el virus tiene la capacidad de quedar
vivo, podría decirse, en ambientes y superficies hasta por 2 horas, ¿no? El caso, mayoría de los casos de sarampión que se han visto hace varios años afectan más a los niños. Y ahorita, ¿por qué el barrido? Dirán algunos, ¿por qué se hace solamente en niños si no se hace en adultos, ¿no? Porque los adultos, o la gran mayoría de los adultos, tienen cierta vacunación de sarampión. Algunos quizás por ahí pueden tener algo incompleto, pero tienen, aunque sea una dosis de vacuna de sarampión. Esta vacuna de sarampión en el año 2006 hubo una gran campaña de vacunación donde se llegó a más del 95% de cobertura. Por eso decimos que las personas adultas jóvenes o adultas ya maduras tienen esta vacunación porque se llegó a un buen porcentaje de cobertura durante esta campaña de vacunación. Pero los niños, los que tienen hasta ahorita 6 añitos, lamentablemente hay mucha brecha, hay ha bajado mucho la cobertura, mucha deserción en el cumplimiento del calendario de todas las vacunas, pero en el caso de sarampión el barrido se hace por el riesgo de reintroducción, ¿ya? Entonces, lo habitual es que el esquema de vacunación es 2 dosis al año y al año y medio, pero por motivos del barrido y para incrementar un poco más el cerco, ¿no? De no susceptibles, es que se está agregando una dosis adicional a los niños que ya tengan o su primera dosis o su segunda dosis y que haya pasado mínimo un mes de alguna vacuna viva atenuada previa, ¿no? ¿Hasta qué edad se está aplicando el barrido de sarampión? Hasta los 6 años de edad. Entonces, este es el caso que les comentaba, ¿no? Por el cual se programó el barrido de sarampión. ¿No? ¿Y hasta cuándo es el barrido de sarampión? Hasta el 27 de octubre tenemos la oportunidad de poder seguir ofreciendo esta vacuna y verificando, ¿no? Va a ser puesta al día, ¿no? Puesta al día de sarampión, o sea, ver los niños que les faltó su primera, su segunda dosis y a los que ya tengan su primera o su segunda dosis completo de acuerdo a esa edad, ofrecerles la dosis adicional hasta los 6 años de edad. Ahora, si vamos más a detalle de la vacuna de sarampión, sabemos que es una vacuna viva atenuada. La composición de esta vacuna va a contener los componentes del virus de sarampión, del virus de rubiola y del virus de paratitis que estén atenuados, ¿no? En específico, para el virus de sarampión va a tener la cepa Edmonston-Zagreb, para el de parotiditis, el de paperas, la cepa Leningrad-Zagreb, ¿no? Y para el de rubiola es la cepa Wistar RA 27 tercios, ¿no? Todas estas cepas, estos antígenos, a nivel de laboratorio van a ser cultivados en células de un embrión de pollo. Por eso es que dentro de las contraindicaciones que debemos preguntar, que a veces no sabemos preguntar para sarampión, papera rubiola, es si la persona es alérgica al huevo o al pollo, ¿ya? ¿Por qué? Porque pueden haber trazas, ¿no? De estas proteínas, ¿no? Por el cultivo en el cual se ha utilizado en el laboratorio. Como les decía, puede venir frasco monodosis, que es lo que actualmente se está usando, es un frasco liofilizado que viene con su propio diluyente. Una vez reconstituido con ese propio diluyente sale la dosis de 0,5 mililitros, que es la dosis para cada persona. Pero también el laboratorio productor elabora frascos multidosis, ¿no? Donde ya el diluyente que viene es 2,5 mililitros porque es para 5 personas. Entonces siempre hay que ver la presentación que nos está llegando para que no vaya a ser que, confiados que siempre es la monodosis, le pongan un frasco multidosis completo a una persona y le estarían poniendo el quíntuple de la dosis correcta, ¿ya? El esquema de vacunación, como decíamos, 2 dosis al año y al año y medio, y excepcionalmente en este momento, por el tema de barrido hasta el 27 de octubre, la dosis adicional, mínimo un mes después de alguna viva atenuada, y si es que ya está completo el esquema de vacunación para su edad. Puede administrarse esta misma presentación de SPR tanto en niños como adolescentes y adultos según el contexto epidemiológico. Por ejemplo, en el caso de estos casos de surco, uno de ellos fue un adulto. Entonces, cuando se hizo el cerco para controlar el posible brote, ¿no? Se vacunaron también adultos con sarampión, papel y rubiola, ¿no? Porque también estaban susceptibles, algunos no había historial de su vacuna o había
había desinformación, ¿no? Si habían tenido la vacunación, entonces para controlar y que no se expanda estos casos de sarampión, más allá de esas cuadras, es que se hizo la actividad. Y el personal que trabaja en zonas de riesgo como fronteras, terrapuertos, aeropuertos, viajeros a zonas de riesgo que, por ejemplo, si alguien se va a Brasil, yo les recomendaría que no solo se preocupen por la fiebre amarilla, sino que también tengan esta vacuna de sarampión, porque en Brasil hay casos de sarampión activos actualmente. Y aún ha sido un poco difícil que ellos puedan controlar su brote de sarampión. ¿No? En el caso de lo que es la dosis es 0,5 mililitros para cada persona. La conservación en temperatura de refrigeración, esta vacuna no se congela, tiene que estar de +2 a +8 grados en las refrigeradoras, en nuestro termoportavacunas con esos rangos de temperaturas. Si fuera el vial multidosis, ¿no? El que vamos a usar una vez reconstituido, mezclado con ese diluyente, solo dura 6 horas. La vía de administración subcutánea, como acabamos de revisar, y el sitio de administración, cara lateral externa, pues decía, la mejor zona es esta, cara lateral externa del brazo, ¿no? Más o menos es del músculo deltoides tercio medio, a esta parte de acá. Para administrar para reconstituir la vacuna, usemos una jeringa de 3 mililitros o 5 mililitros y que descartamos porque ya para administrar, para cargar la dosis que vamos a aplicar a nuestro paciente, vamos a usar una jeringa que tenga aguja de 25 por 5 octavos. Posibles efectos adversos, ¿no? Que puede ser que le debemos explicar a los padres para que sepan que está dentro de lo frecuente o dentro de lo esperado, es que en las próximas 7 o 14 días después de aplicar la vacuna, por el componente de la parte de sarampión puede haber fiebre, mayormente la fiebre se genera a veces 1 o 2 semanas después de la vacuna. Exantema, que son unos puntitos rojitos que comienzan a aparecer a la zona de la vacunación, empieza. Algunos presentan tos, un poquito como que conjuntivitis, ¿no? Como que estuvieran como resfriándose. Algunos llegan a tener manchitas de Koplik o manchitas tipo púrpura trombocitopénica, ¿no? Cuando ya vemos que esto se complica, ¿no? Y aparece más, sí deberemos recomendar que acuda a un centro de emergencia, ¿no? Para ver que no está haciendo una reacción adversa severa, ¿no? Porque puede estar generando otro tipo de complicación como una plaquetopenia. Ahora, por el componente de rubiola, también puede haber fiebre, el exantema, los puntitos rojitos. Algunos se les hinchan los ganglios detrás de las orejitas o acá en el cuellito o a nivel axilar, que son las linfadenopatías, artralgias, dolor en las muñecas, en las piernas, ¿no? Pero no suelen ser muy altas las tasas, ¿no? El 0,5% de los vacunados puede llegar a presentar este tipo de manifestaciones postvacunales. Y por el componente de paperas, es muy poco ocasional que genere este componente alguna reacción adversa, es menos del 0,1%, pero los que llegan a generar a veces pues un poquito de fiebre, a algunos se les infla un poquito las glándulas parotidias, ¿no? Y suele pasar también igual entre la primera semana hasta incluso los 14, 21 días después de vacunación. Entonces, ¿qué es lo habitual que se ve con vacunas sarampión, papera y rubiola? Que el día de vacunación no tenga malestar, que no tenga fiebre, que se presente recién algunos de los síntomas que les he mencionado, 1 semana, 2, hasta 3 semanas después de vacunación. Y antes de colocarle esta vacuna al niño o al adulto, si es que fuera uno de los casos que merita la vacunación de sarampión, papera, rubiola, es que hay que preguntarle si es alérgico a alguno de los componentes de la vacuna. Mencionábamos el huevo, el pollo, también la gelatina, porque hay un cultivo que también que es el agar, que se usa en el laboratorio, que es justamente un tipo de gelatina. eh, Eso también se pregunta si se enroncha al comer gelatina, y mejor es preferible que sea reevaluado. Y a la neomicina, que es un antibiótico que se usa justamente para lograr la inactivación, la atenuación de los virus de los componentes de esta vacuna. Si es que nos manifiesta también, imaginemos que es su segunda dosis de sarampión, papera y rubiola la que le queremos colocar o su barrido.
y nos refiere que con la dosis previa de sarampión, papel y rubiola presentó una anafilaxia, se enronchó, se le hizo edema perpebral de los ojos, los labios, cianosis, cualquier reacción grave, severa, es mejor todavía no vacunarlos y que pase una evaluación. También está contraindicado en pacientes con una inmunodeficiencia grave, severa, pacientes con VIH, SIDA, gestantes no reciben vacuna de sarampión, papel y rubiola, personas con lupus, con síndrome de Cushing, pacientes oncológicos, pacientes que estén en tratamiento de corticoides dosis altas y prolongadas, como por ejemplo los pacientes trasplantados, ¿no? Incluso los de trasplante de órgano sólido, nunca más pueden recibir una vacuna viva atenuada después del trasplante. Ahora vamos con el caso de fiebre amarilla. En el caso de fiebre amarilla es una enfermedad viral porque es generado por el virus de fiebre amarilla. Las mayores complicaciones es porque puede llegar a ser hemorrágica las complicaciones, ¿no? Lo que justamente pone en riesgo la vida de la persona. Es transmitida por unos mosquitos que están infectados con este virus y suele transmitirse no solamente en el país, por eso también vamos a tener personas que solicitan la vacuna de fiebre amarilla que viajan a otras regiones del mundo como África o América Central, el Caribe o a otros países de Sudamérica, que incluso en algunos les piden otro documento que es el certificado internacional, porque nosotros emitimos el carnet nacional y si requieren otro documento que se llama certificado internacional de fiebre amarilla, deben acudir a un vacunatorio internacional para adquirirlo. En el país, en la imagen, en el mapa de Perú que ustedes están viendo ahí, las regiones de mayor riesgo de fiebre amarilla son las que ustedes ven de color amarillo. Incluso, como ven, se expande y se va a Brasil, a la parte tropical de Ecuador, casi todo Colombia, también la zona tropical de Bolivia, ¿no? Ha habido algunos casos reportados en la costa norte del país, pero se sospecha que eran casos importados se les dice cuando no se contagiaron en la región, sino vinieron ya contagiados de una región que sí es endémica de fiebre amarilla, pero desarrollaron la sintomatología. ¿Por qué? Porque días después, ¿no? Cuando ya estaban en la costa. ¿Por qué? Porque este virus, como cualquier otro de los virus, tiene un periodo de incubación. No quiere decir que hoy me pica el mosquito e inmediatamente ya hoy comienzo a hacer todos los síntomas de fiebre amarilla. No, hay un periodo de incubación y comienza a manifestarse los síntomas de fiebre amarilla días después, ¿no? Entonces, esta vacuna también es una vacuna viva atenuada, tiene la cepa 17D204, está cultivado también el cultivo que se usa en laboratorio es en base a huevos de gallina, ¿no? Por eso también vamos a ver que una de las contraindicaciones también es preguntar alergia al huevo, ¿no? Y los virus han sido debilitados, ¿no? Por eso es viva atenuada. Estas vacunas vivas atenuadas no quiere decir que al estar atenuadas, tienen la capacidad de generar la enfermedad, no quiere decir eso. Son atenuadas para que ya no tengan la patogenicidad, o sea, no generan la enfermedad, pero sí la capacidad de generar inmunidad, inmunogenicidad, o sea, que activen nuestro sistema inmunológico para que genere sus propias defensas, ¿no? Cada dosis, porque debe aplicarse a cada persona, es de 0,5 mililitros. En el caso de los otros componentes que están dentro del vial, también tenemos el componente de lactosa, sorbitol, cloruro de sodio, cloruro de potasio, eh, fosfato de magnesio. Entonces, pues siempre es importante preguntar, ¿alguna alergia a alimentos, a medicamentos? En general con todas las vacunas, ¿no? Por ahí alguien nos dice, sí, yo soy alérgica al cloruro de sodio, porque sí, hay personas, hay reportes de personas alérgicas al cloruro de sodio. Entonces sabemos que esta vacuna va a tener en su composición cloruro de sodio, es mejor que esta persona quede en observación, ¿no? O que sea revaluada quizás antes de ser vacunada para confirmar esa información. El vial que actualmente tenemos en el Ministerio de Salud es el vial multidosis. Cada frasco viene con 10 dosis y con su diluyente que tiene 5 mililitros. Por eso es que cada dosis es 0,5 mililitros. Una vez reconstituida la sustancia,
¿no? Con el diluyente, es ligeramente opalescente, medio amarillosa, no tiene que tener una coloración distinta. O sea, si el vial ustedes ven que se torna rosado, quiere decir que ese vial ya no está en las condiciones de calidad correctas y debería no usarse. Esta vacuna se puede usar a partir del año 3 meses hasta los 59 años de edad. Una de las contraindicaciones justamente es la edad mayor de 60 años a más, ¿no? ¿Por qué? Porque el laboratorio del productor incluso ya desde el inserto recomienda que hay esa precaución, ¿no? En la vacunación de adultos mayores no es recomendable porque tienen un riesgo más elevado de desarrollar ciertas reacciones adversas severas, que es la falla multiorgánica, ¿no? Que genera un compromiso y riesgo de muerte de la persona. Incluso ha habido casos ya reportados en adultos mayores vacunados con fiebre amarilla y que se hizo caso omiso de esa contraindicación. ¿Quiénes deberían sí recibir la vacuna? Los que tienen del año 3 meses a 59 años, una dosis única, ¿ya? Una dosis única, sobre todo los que viven en regiones de fiebre amarilla o van a viajar a una zona de fiebre amarilla. En el caso de las personas, bueno, todo niño cuando tenga 1 año 3 meses va a recibir su vacuna de fiebre amarilla. Si tenemos personas mayores, ¿no? Y que no tengan un carnet de vacunación de fiebre amarilla, ¿no? No recuerden, pero no hay algo que evidencie que si han sido vacunados se debe vacunar. Que quizás surge la pregunta, ¿y qué pasa si ya fue vacunado y no se acordó y yo le vuelvo a vacunar? ¿Va a haber una reacción? No va a haber ninguna reacción. Incluso hasta hace unos años, la vacuna fiebre amarilla se volvía a vacunar cada 10 años. Ya está visto que eso no es necesario para aplicarlo en la población así en general, solo hay un grupo de riesgo que sí se recomienda como un refuerzo a los 10 años, que son los hijos de madres con VIH, no el niño con VIH, los hijos de madres con VIH, pero en población sana en general es solamente una dosis única. Y si no hay la evidencia de que realmente fue vacunado, es mejor vacunarlo antes que viaje a esa zona para no correr el riesgo que pueda incluso hasta fallecer por fiebre amarilla. Eh, la protección, sí, ya hay estudios que evidencian que esta dosis única ya da protección de por vida y que no es necesario revacunar. Por eso es que cambió a nivel internacional las recomendaciones de vacunación de fiebre amarilla, que ya no indiscriminadamente no se coloca cada 10 años. La dosis para cada persona es 0,5 mililitros, es una vacuna que tiene que estar en temperatura de refrigeración, nunca se congela y una vez que el vial está reconstituido con su diluyente propio, solamente dura 6 horas. Es importante que estos viales multidosos ustedes les rotulen fecha y hora de reconstitución. Recuerden que en el día a día, tantas actividades que se realizan o varios pacientes, sobrecarga laboral, no vaya a haber el error de que alguien, porque no estaba rotulado o no se fijó quizás el rótulo la hora de reconstitución, coloque esta u otras vacunas que tienen esta recomendación de frasco abierto después de la fecha, ¿no? De máxima de las 6 horas. ¿Cuál es el mayor riesgo en ese caso? Que pueda haber una contaminación del vial y que lamentablemente pues la persona pueda desarrollar incluso hasta un shock séptico, ¿ya? La vía de administración es vía subcutánea, ¿no? Así como hemos explicado en el tercio medio del brazo lateral externo. La jeringa igual de reconstitución, una jeringa de 5 mililitros o 3 mililitros para echar el diluyente dentro del vial y para la administración una jeringa con 25 por 5 octavos. Posibles efectos postvacunales, dolor en la zona, un poco de eritema, enrojecimiento, edema, que se inflame un poquito, que se ponga un poquito durito en la zona que se va a ir reabsorbiendo poco a poco porque es una vacuna subcutánea. Cuando ustedes aplican una vacuna subcutánea van a ver una pequeña elevación del tejido celular subcutáneo por la introducción del volumen del líquido. Y a nivel sistémico, algunos presentan un poquito de malestar corporal, dolor en los músculos, dolor de cabeza, y entre las reacciones severas que son muy raras, pero que tenemos que conocerlas, está la anafilaxia, la encefalitis y la enfermedad viscerotrópica, que es la que les comento que mayor incidencia hay cuando se aplica esta vacuna a mayores de 60 años, donde no está ya recomendada su vacunación.
Las contraindicaciones, menor de 15 meses, de año 3 meses, no debería colocarse esta vacuna, mayor de 60 años tampoco. En el caso de que hay un riesgo epidemiológico, por ejemplo, es una comunidad de la selva, ¿no? Que es donde hay el mayor riesgo de fiebre amarilla, y hay un brote de fiebre amarilla por casos que han aparecido, solo en ese caso de riesgo epidemiológico se le colocará esta vacuna a partir de los 9 meses de edad. ¿Por qué no es recomendable que indiscriminadamente a todos se les ponga a partir de los 9 meses de edad? Porque esta dosis no va a generar las suficientes defensas en ese niño por la interacción que va a haber con los anticuerpos maternos que tiene este niño todavía después del parto. Esos anticuerpos maternos ya comienzan a bajar a partir del año de edad, por eso es que a partir del año se debe recomendar la aplicación de las vacunas vivas atenuadas como la de fiebre amarilla, la de sarampión. Antes de eso, solo es por el riesgo epidemiológico, para protegerlo en ese tiempo, periodo de tiempo que hay el brote, porque sabemos que esa dosis probablemente no lo va a cubrir para toda su vida. Vamos a tener que revacunar posteriormente. Las personas hay que preguntarles si son alérgicas al huevo, al pollo o a algún otro componente, medicamento o alimento para descartar que no sean alérgicos a alguno de los componentes de esta vacuna. Si nos comenta también, preguntar alguna enfermedad crónica que usted tenga, algo que le disminuya las defensas, o si ha sido operada de una glándula que tenemos acá que se llama el timo. Cuando esta glándula tiene un cáncer, ha sido extirpada, un déficit, el sistema inmunológico baja y lamentablemente, pues cuando baja este sistema inmunológico, predispone a que pueda tener una reacción adversa severa. Como por ejemplo también pasa con los pacientes VIH, los pacientes con sífilis, los oncológicos, con este lupus, con oncológicos, trasplantados. Y en el caso de gestantes o madres que están dando de lactar, no se debe aplicar la vacuna de fiebre amarilla durante los primeros 6 meses de la lactancia ni durante la gestación, salvo que haya un factor de riesgo epidemiológico, ¿no? Que sea una gestante o una señora que está dando de lactar y que viva en su casa con una persona que está con fiebre amarilla, ¿no? En ese momento. Entonces, la política de frascos abiertos, recuerden, ¿no? En el caso de fiebre amarilla y sarampión, solo son 6 horas después de la reconstitución. Tenemos otras vacunas multidosis, sí, tenemos otras vacunas multidosis, como por ejemplo la vacuna polioral, la vacuna de adulto, la vacuna de PT. En el caso de estas vacunas son 4 semanas, pero la BCG, sarampión, papel y rubiola y fiebre amarilla solamente son 6 horas. Y una práctica que nunca debemos hacer, quizás a veces por tratar de agilizar, ¿no? A veces se ven viales multidosis que quedan así, con una agujita reencapuchada por ahí. Esto puede poner en riesgo la contaminación de nuestro vial y lamentablemente transmitir nosotros una infección a los pacientes que usemos las dosis restantes. Bueno, eso es todo lo que queríamos tratar el día de hoy sobre los aspectos técnicos de vacunación de sarampión y fiebre amarilla. Quedo atenta a ver si hay alguna duda, una consulta. Por acá hay una pregunta, a ver, en el chat. Entonces, ¿sí se le puede colocar vacuna en el mismo bracito, una intramuscular y una subcutánea? Sí, claro, se puede colocar. La intramuscular sería en el centro del deltoides, vía intramuscular 90 grados, con aguja 25 por 1, y la viva atenuada, vía subcutánea, con aguja 25 por 5 octavos, en 45 grados en esta parte de acá, tercio medio lateral externo del bracito.